¿Cómo están, gente? Bienvenidos al primer video de Resolviendo Preguntas o Preguntas y Respuestas con The Knoll Farming. Recuerden que yo estuve colocando algunas semanas atrás algunos posts en mi página de Facebook, en mi página de YouTube, en Instagram, para que ustedes me pudieran colocar cualquier pregunta que ustedes quisieran y en estos videos las vamos a estar contestando. Así que sin más ni más, pues vámonos directamente a las preguntas. Pues la primera pregunta viene de nuestra querida Motinun y ella nos pregunta: mis jitomates siempre se secan, primero son muy frondosos, florean y empiezan a crecer los frutos, pero conforme avanza el crecimiento se empieza a secar, incluso se le caen los jitomatitos o se cuartean. Al día de hoy está casi todo seco, solo sobrevive un jitomatito casi maduro que es muy pequeño. Y las últimas dos plantas fue igual, sin lograr ningún fruto. ¿Qué podría estar pasando? Pues bueno, aquí nosotros estamos viendo dos situaciones. La primera es la rajadura del fruto o que el fruto se le está cuarteando. Y la segunda situación es que el fruto se le está secando y se le está cayendo. Para la primera situación, que es la rajadura del fruto, les voy a estar diciendo dos causas importantes. La primera es debido a exceso de humedad en el ambiente, exceso de humedad en nuestro sustrato o en nuestra tierra. Puede ser que nosotros estemos sembrando jitomates en época de lluvias y eso vaya a tener o vaya a hacer demasiada humedad en la misma tierra. Eso puede provocar la rajadura o la cuarteadura de los mismos frutos. Y también otra causa van a ser los cambios muy bruscos de temperatura. Por ejemplo, si nosotros estamos sembrando en lugares donde hace demasiado calor, donde el clima llega a más de 30 grados centígrados, pues estos frutos pueden llegar a rajarse o a cuartearse. El exceso de sol intenso puede afectar y puede propiciar esta situación. Recuerden que los jitomates nosotros los vamos a poder sembrar en una temperatura de entre 22 y 24 grados centígrados como óptimo promedio para que nosotros tengamos éxito. Y bueno, la otra situación que se le está presentando a Motinun es que sus frutos se le están cayendo y se le están secando. Y para esto debemos recordar que el jitomate va a requerir mínimo de unas 6 u 8 horas de sol directo. También un contenedor mínimo o maceta mínima de unos 20 litros como recomendación. Y también recordemos utilizar un sustrato bien nutrido o bien fertilizar gradualmente nuestra tierra. También puede ser esto sinónimo de una nutrición deficiente y por eso se le están cayendo los frutos o se le están secando. La segunda pregunta viene de nuestro querido amigo Arturo H. Cordero y él nos pregunta: si tengo un árbol en maceta y ya creció demasiado, ¿hay algún lugar donde se pueda donar y que se sepa que lo cuidarán bien? Esta pregunta abre distintas cuestiones. La primera y la que yo recomiendo es que acudamos a algún vivero local o a alguna institución gubernamental que se encargue tanto de la flora como la fauna de la localidad o del lugar donde vivimos. Y ellos van a saber tanto cómo cuidarlo, tanto dónde colocarlo en un espacio adecuado. La segunda situación que se nos puede presentar, que no es la más adecuada, es que imaginémonos que nosotros decidimos irlo a plantar a alguna otra localidad, algún otro pueblo, algún otro estado de la república, algún otro país, por exagerar. Pero estoy exagerando ya que esto puede repercutir de manera perjudicial al medio ambiente, ya que, como ustedes saben, hay algunas especies o variedades nativas en cada lugar que nosotros pisemos. Hay especies nativas tanto de flora como de fauna. Es como decir que de México el animal característico puede ser el jaguar. No hay jaguares en Estados Unidos. Entonces yo no voy a llegar y poner un jaguar en Estados Unidos, ya que forma parte de una cadena alimenticia, de un ecosistema. Entonces nosotros podemos llegar y dañar ese ecosistema. Imagínense lo mismo, pero dirigido a plantas. Imagínense que nosotros colocamos esta variedad de árboles o decidimos llegar y plantar cierta cantidad de plantas que nosotros no sabemos ni qué son. Las plantamos en un terreno o en una localidad que nosotros no conocemos.
Si eso pasa, vamos a poder estar afectando gravemente a todo el ecosistema y a las variedades nativas de ese ecosistema. Entonces no lo hagan, les sugiero mucho hacer la primera recomendación. Nuestra querida Maffer del Razo nos pone: muchas gracias, me ha servido muchísima tu información, ahí van creciendo mis plantitas. Eso es todo, espero que te sigan creciendo muy bien y cualquier pregunta pues nos la puedes hacer aquí en este espacio. Mi querido Kraylik nos manda corazones, está muy enamorado, qué bueno que estás enamorado, amigo. Vámonos a la siguiente pregunta. Nolberta Ramírez también nos está diciendo: como siempre, muy buenos videos, información muy valiosa para el cuidado de las plantas. Muchas gracias a mi querida Nolberta Ramírez. También Jorge.ba7982 está muy enamorado. Qué bueno, todos están enamorados. Ha de ser la época del año, no sé. Que ya empieza la primavera ya pronto en algunos lugares, ¿no? Pero seguramente es eso, ¿no? También aquí nuestro querido Emanuel Montero Sánchez dice que por qué estoy tan guapo. Mi querido Manolo, aquí el guapo eres tú. Muy guapo, ¿eh? Un placer trabajar contigo como siempre. La siguiente pregunta nos la hace Alex López. Él nos dice: ¿cómo puedo cultivar un manzano en una maceta y cuánto tarda en crecer y dar frutos? O mejor, ¿cuál es la mejor fruta o verdura que se puede sembrar en una maceta? Y por último, tu canal es el mejor canal de jardinería. Bueno, con esto voy a ser muy puntual y es algo que debemos investigar siempre. No les recomiendo para nada que sembremos ningún tipo de árbol frutal en maceta. Y es muy obvio hasta cierto punto, ya que como saben, pues las plantas generan raíces. Y cada planta o cada variedad va a generar una cantidad de raíces diferentes. Por exagerar, voy a decir que la lechuga, por ejemplo, genera raíces de menor tamaño a comparación de un árbol de durazno o un árbol de manzana, como dice aquí nuestro querido Alex López. Entonces yo no te recomiendo, más bien no vas a poder sembrar manzana al menos que la sobrefertilices, pero no te recomiendo para nada sembrar manzana o ningún tipo de árbol frutal en una maceta. Siempre investiguemos tanto las frutas o verduras o los frutales, hay que investigar la cantidad de raíces y qué tanto se propagan esas raíces, digamos la longitud de las raíces. Por eso se dan recomendaciones de la cantidad mínima de capacidad de las macetas para sembrar tal o cual cosa, ya que nosotros sabemos que las raíces se pueden extender tanto a lo largo como tanto a la profundidad. Y también el dato de la profundidad es algo que a veces se recomienda mucho al momento de decidir qué sembrar en cierta maceta. Pues la siguiente pregunta nos la hace mi querida Catherine Méndez y ella dice: hola, vivo en Chile, tengo una planta del dólar y hace 2 semanas se vinieron a vivir 3 gatitos conmigo y me botaron la planta. Medía aproximadamente 1,20 m y muchas de sus ramas se quebraron. Tuve que trasplantarla a 5 maceteros, de los cuales hice esquejes, pero de inmediato en tierra. Y las cambié de habitación a mi pieza, lo cual hace mucho calor por estar en verano. Me gustaría saber si está bien lo que hice, o qué otra cosa podría hacer por ellas. Me dio mucha pena cuando la vi a la planta en el suelo, ya que la cuidé mucho. Y ahora espero que revivan. Las hojitas se ven lacias, algunas están secando y cayendo. ¿Qué puedo hacer? Ayuda. Pues bueno, mi querida Catherine, las plantas que tienen ese tamaño, lamentablemente, muy difícilmente sobreviven. También el hecho de que tú hayas hecho el esqueje, digamos tan rápido, directamente en tierra, también eso puede disminuir la probabilidad de que esos mismos esquejes sobrevivan. Lo que normalmente se recomienda es que esos esquejes los prepares y utilices algún preparado que pueda incentivar que la raíz aparezca de una mejor manera. También puedes ir a comprar a una tienda de jardinería, puedes suministrarles auxinas, que son hormonas de crecimiento que les va a ayudar a los esquejes a enraizar más fácilmente. Esto puedes acudir a una tienda de jardinería y preguntar por algún enraizante que tengan, y con ello puedes colocar los esquejes y puede que se den de una mejor manera. Lamentablemente, por el tamaño de tu planta es posible que no sobreviva.
La siguiente pregunta nos la hace Andrés Guerrero y nos pregunta, ¿qué cosas sembrar en maceta? Bueno, esa pregunta es muy general, mi querido Andrés, pero bueno, te voy a contestar. Lo más común es que para macetas optemos tanto por hortalizas como por verduras, plantas aromáticas, hortalizas de hoja, hortalizas de fruto. Todas esas son muy viables de sembrar en maceta. Imagínate, inclusive una sandía la podríamos sembrar en maceta si nosotros tenemos una maceta de un buen tamaño, de aproximadamente unos 60-70 litros, para que te crezca un muy buen fruto. Entonces, cualquier tipo de hortaliza es muy viable que nosotros la podamos sembrar en maceta. Árboles frutales, eso sí es muy complicado, así que no te vayas por árboles frutales al momento de intentar sembrarlos en maceta. Nuestra querida Pía Mella nos pregunta: hola Diego, necesito un completo instructivo sobre cosecha de semillas de rabanito, rúcula, acelga, mostaza, mizuna y betarraga. Estaré atenta con papel y lápiz. Gracias. Bueno, pues nuestra querida Pía Mella ya nos ha compartido varios videos aquí en el canal de The Knoll Farming. Así que como regla general, lo que te voy a recomendar, mi querida Pía, es que dependiendo de la planta que tú tengas, siempre va a haber una temperatura recomendada para que se incentive la etapa de floración. Por ejemplo, para el rabanito, para la selga y para la betarraga, que normalmente son plantas o bien tubérculos, algunos de ellos, que se siembran en climas templados. El hecho de conseguir semilla es forzar a la planta que cumpla con cierta temperatura para que logre espigarse, que se alargue y que comience a generar flores y posteriormente semillas, que es lo que tú me estás preguntando. Entonces, para cada una de estas plantas es importante forzarlas a la temperatura adecuada, que normalmente son temperaturas un poco más altas a las que están acostumbradas al momento de, por ejemplo, el rabanito y la betarraga de dar un tubérculo. Si nosotros aumentamos la temperatura o nos esperamos cierta cantidad de tiempo o cierta estación del año en donde aumenten las temperaturas, seguramente esas plantas se van a espigar y van a generar la flor y posteriormente la semilla que nosotros podemos utilizar para sembrar nuevamente esa variedad. La siguiente pregunta nos la hace nuestro querido Ariel Gaitán y él nos pregunta: hola, mi pregunta es: me aparecieron plantas como el perejil y la selga como si estuvieran cortadas de raíz. La planta empieza a morir y cuando la toco me quedo con la planta en la mano. ¿Por qué puede ser? Estoy en el hemisferio norte. Gracias por responder. Pues bueno, mi querido Ariel, pueden ser muchísimos factores. Entre ellos puede ser la pudrición de las mismas raíces. ¿Y por qué se lleva a cabo la pudrición de las raíces? Normalmente por un riego excesivo, o que nuestro sustrato se encharque, o que nuestro sustrato, cuando nosotros reguemos, se encharque demasiado, se humedezca demasiado. Entonces eso poco a poco va pudriendo las raíces, entonces se van cortando o se van eliminando. Entonces cuando tú llegas y tocas esa planta, pues ya no va a tener raíces y se te va a quedar en la mano, como tú dices. Entonces un factor muy importante o una causa que podría ser es que estés regando demasiado. Siempre riega sin encharcar, y si hay lluvias o cualquier otra situación ajena a tu riego, siempre utiliza sustratos permeables, sustratos que tengan cierta cantidad de arena, por ejemplo, para que todo ese exceso de humedad se vaya filtrando a través de tu contenedor o de tu maceta o de tu terreno. Nuestro querido Ernesto García Santos nos pregunta: ¿cómo puedo usar la gallinaza en las plantas? Esta es una pregunta bastante común y lo más importante es nunca aplicar la gallinaza cuando esté fresca. Recuerden que cualquier tipo de abono orgánico a base de estiércol de cualquier animal es demasiado ácido o puede cambiar muy rápido el pH de la misma tierra. Tanto la alcalinidad o la acidez de tu tierra es importante mantenerla a un nivel adecuado para que tu planta no se vaya a morir. Si nosotros llegamos y aplicamos la gallinaza completamente fresca, la acidez va a aumentar demasiado y tus plantas se van a morir.
Entonces no la apliques fresca, espera algunos días, algunas semanas y ya cuando esté completamente seca la podemos mezclar ligeramente, una proporción de 1:8, muy ligeramente en nuestro sustrato. Y ya vamos a poder tener en nuestras macetas sustrato a base de cualquier tipo de tierra combinado con gallinaza y va a aportar bastantes nutrientes a nuestras plantas. La siguiente pregunta nos la hace nuestro querido Ángel David Gordillo Gómez. Nos pregunta, ¿se pueden plantar fresas con buenos resultados? Pues bueno, pues por supuesto que sí, amigo. Tienes que tener confianza en ti mismo. De hecho, estamos documentando ya de manera general. Ya tenemos muchos videos de cómo plantar fresas, cómo cuidarlas, cómo podarlas. Pero claro que sí se puede plantar fresas con buenos resultados, tanto en el campo como en la ciudad. De hecho, las fresas son hortalizas muy fáciles de cuidar en ciudad, ya que requieren de muy poco espacio en maceta o en el contenedor donde nosotros las vayamos a colocar. La siguiente pregunta nos la hace Brisu123 y dice, ¿podés hacer un video de las plantas más rápidas en crecer? Claro que sí, amigo, ya tengo yo un video. De hecho, tengo aquí el video. Voy a colocar aquí el enlace para que lo vayas a ver. Son los cultivos rápidos que podemos utilizar en casa y podemos cosechar rápidamente. De hecho, estos cultivos yo los sugerí en época de cuarentena, que pues seguramente todavía estamos, pero estos son los cultivos rápidos, así que vete a ver ese video. La siguiente pregunta nos la hace Luis Eduardo Sales Aguilar. Él nos dice, Denol, la tierra de mi jardín tiende a erosionarse muy rápido con el sol de mi localidad. ¿Se puede utilizar la viruta de la madera como mulch? ¿Podría ser nocivo para el correcto crecimiento de mis plantas? Un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Pues yo te regreso el abrazo y simplemente te puedo decir que sí puedes utilizar la viruta, pero utilízala con cuidado. Y con cuidado me refiero a que no la mezcles. No la mezcles hasta abajo de tu tierra o de tu contenedor, ya que la viruta, conforme se va descomponiendo, las bacterias que descomponen esa materia orgánica en nuestra tierra tienden a necesitar de demasiados nutrientes para poder descomponerla. Entonces la viruta es tan difícil de descomponer que pueden estas mismas bacterias robar los nutrientes de las raíces de tus otras plantas. Aunado a eso o combinado a eso, no te recomiendo que la combines demasiado, ya que la misma viruta también suele acidificar un poco la tierra. Entonces tu pH va a cambiar y debes tener mucho cuidado, ya que si el pH cambia de un grado muy importante, pueden morir tus plantas. Entonces cuida mucho de no utilizar demasiada viruta. Muy bien, pues vamos a dejar el video hasta aquí. Espero les haya gustado el primer video de preguntas y respuestas con Denol Farming. Yo voy a seguir posteando en Facebook, en YouTube y en Instagram. Cuando ustedes puedan llegarme a preguntar cualquier cosa, simplemente escríbanlo y van a aparecer en estos videos. Sin más ni más, yo les mando un abrazo. Recuerden que tenemos muchas documentaciones en el canal de YouTube. Descárguense la aplicación y pues nos estamos viendo hasta el próximo video.